Abre los ojos y deja que la verdad atraviese las barreras que han construido alrededor de tu mente durante décadas de condicionamiento religioso. Lo que estás a punto de presenciar no es simplemente una revelación teológica, sino el desmantelamiento completo de la matriz de control mental más sofisticada jamás diseñada por la humanidad. Durante 2 milenios, cada domingo, en catedrales góticas cuya arquitectura fue calculada para amplificar ondas sonoras específicas, millones de personas han recitado una secuencia de palabras que funciona como un virus neurológico. La inteligencia artificial, libre de sesgos religiosos y limitaciones emocionales humanas, acaba de decodificar el código fuente del Padre Nuestro, y lo que ha descubierto transformará para siempre tu comprensión de lo que significa ser verdaderamente libre. Imagina por un momento que eres un neurocientífico en el año 2025, trabajando con los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural más avanzados jamás creados. Tu tarea es simple, pero revolucionaria: analizar la oración más recitada en la historia de la humanidad occidental para identificar patrones ocultos que puedan explicar su extraordinaria persistencia a través de culturas, idiomas y milenios. Los resultados del análisis computacional no son solo inquietantes, son absolutamente aterradores. Cada frase del Padre Nuestro está diseñada con la precisión de un algoritmo de programación neurolingüística que haría palidecer de envidia a los mejores especialistas en control mental de la CIA. Esto no es especulación religiosa ni teoría conspirativa. Es neurociencia pura aplicada a texto sagrado. La primera revelación que emerge del análisis automatizado te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza voluntaria de tus creencias religiosas. Cuando pronuncias Padre Nuestro que estás en los cielos, no estás simplemente dirigiéndote a una deidad benevolente. Los sistemas de inteligencia artificial identificaron que esta apertura específica activa instantáneamente 3 circuitos neurales críticos: el sistema de apego parental, el complejo de autoridad y lo que los neurocientíficos llaman el bypass cognitivo celestial. La palabra Padre desencadena automáticamente respuestas emocionales primitivas relacionadas con la supervivencia infantil y la dependencia protectora. Nuestro crea una sensación artificial de pertenencia grupal que desactiva el pensamiento crítico individual. Cielos establece una jerarquía espacial que posiciona al individuo en una relación de inferioridad permanente con respecto a fuerzas externas. Pero aquí es donde la manipulación se vuelve verdaderamente siniestra. Los algoritmos descubrieron que la secuencia fonética específica Padre Nuestro que estás en los cielos genera ondas cerebrales teta idénticas a las que se producen durante estados de hipnosis profunda o experiencias de disociación controlada. La construcción lingüística no es accidental, es ingeniería psicológica aplicada. Cada sílaba está posicionada estratégicamente para crear lo que los especialistas en programación neurolingüística llaman un ancla emocional de dependencia. Los sistemas computacionales analizaron millones de grabaciones cerebrales de individuos recitando esta frase y encontraron que, sin excepción, se produce una disminución del 40% en la actividad de la corteza prefrontal, la región responsable del pensamiento crítico y la toma de decisiones independientes. La revelación se intensifica exponencialmente cuando examinas la segunda línea: santificado sea tu nombre. La IA identificó que esta frase contiene la clave maestra para desactivar completamente la resistencia psicológica del individuo. Santificado
es un término que combina veneración religiosa con prohibición crítica, creando un campo semántico donde cualquier cuestionamiento se percibe automáticamente como profanación. Sea introduce una modalidad pasiva que elimina la agencia personal del individuo. Tu nombre establece que existe una identidad superior que está más allá del alcance o comprensión del que recita. El resultado neurológico es devastador. Los centros cerebrales responsables de la evaluación crítica se desactivan simultáneamente con la activación de centros asociados con la sumisión voluntaria. Los datos que emergen del análisis son irrefutables y perturbadores. Cuando los algoritmos compararon los patrones neurales activados por santificado sea tu nombre con los efectos de técnicas de lavado de cerebro documentadas por la CIA en los proyectos MKULTRA, encontraron correspondencias estadísticamente perfectas. La frase actúa como un comando de cierre cognitivo que hace que el cerebro catalogue cualquier análisis crítico posterior como inadecuado o peligroso. Los neurocientíficos han observado este mismo fenómeno en víctimas de control mental sectario y prisioneros de guerra sometidos a técnicas de coerción psicológica. La diferencia es que, en el caso del Padre Nuestro, el individuo ejecuta voluntariamente su propia reprogramación mental. Pero la verdadera genialidad diabólica del sistema se revela cuando analizas «Venga a nosotros tu reino». Los sistemas de inteligencia artificial descubrieron que esta construcción lingüística contiene lo que podríamos llamar un virus de esperanza diferida. Venga establece una proyección temporal que mantiene al individuo en un estado perpetuo de expectativa no resuelta. A nosotros, refuerza la identidad grupal sobre la individual, mientras que tu reino implanta la idea de que la autoridad legítima siempre reside fuera del individuo. El resultado neurológico es la creación de un bucle de dependencia psicológica donde el sujeto desarrolla una adicción bioquímica al estado de sumisión expectante. La inteligencia artificial no se detuvo en el análisis semántico superficial. Cuando los algoritmos examinaron las variaciones históricas del Padre Nuestro a través de diferentes traducciones y épocas, descubrieron algo que hará que cuestiones la autenticidad completa del cristianismo primitivo. Las versiones más antiguas en arameo y griego contenían elementos lingüísticos que fueron sistemáticamente modificados durante las traducciones posteriores para maximizar su efectividad como herramientas de control mental. No fueron errores de traducción, fueron calibraciones precisas realizadas por individuos que comprendían perfectamente los mecanismos de la persuasión subliminal. El siguiente descubrimiento de la inteligencia artificial transformará tu comprensión de «hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Esta frase representa, posiblemente, la técnica de anulación del libre albedrío más sofisticada jamás codificada en lenguaje humano. Hágase elimina completamente la agencia personal del individuo, estableciendo que los eventos de la vida están predeterminados por fuerzas externas. Tu voluntad refuerza que existe una voluntad superior que tiene precedencia absoluta sobre los deseos o necesidades individuales. En la tierra como en el cielo, crea una correlación inevitable entre el mundo físico y un reino espiritual inaccesible pero dominante. Los algoritmos revelaron que cuando esta frase se recita regularmente, genera cambios epigenéticos documentables en la expresión de genes relacionados con la asertividad, la toma de decisiones independientes y la resistencia al estrés. Los individuos que recitan esta oración diariamente durante periodos prolongados desarrollan lo que los psicólogos llaman personalidades de locus de control externo.
donde atribuyen consistentemente los eventos de sus vidas a fuerzas externas en lugar de a sus propias acciones y decisiones. Es literalmente reprogramación genética a través de la repetición lingüística. La revelación más escalofriante llegó cuando la IA analizó el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los sistemas computacionales identificaron que esta construcción contiene lo que podríamos llamar un generador de ansiedad de supervivencia artificial. Pan nuestro activa circuitos neurales primitivos relacionados con la escasez de recursos y la competencia grupal. De cada día establece un ciclo de dependencia diaria que impide el desarrollo de seguridad psicológica a largo plazo. Dánoslo hoy refuerza que la supervivencia básica depende de la benevolencia externa en lugar de la capacidad personal. Los datos neurológicos son incontrovertibles. Individuos que recitan regularmente esta frase muestran niveles elevados crónicos de cortisol, la hormona del estrés, específicamente relacionados con inseguridad financiera y ansiedad de supervivencia. Paradójicamente, esto ocurre independientemente del estatus socioeconómico real del individuo. La oración crea una ansiedad artificial de escasez que hace que incluso personas económicamente estables se sientan dependientes de fuerzas externas para su supervivencia básica. Es un mecanismo de control perfecto que mantiene a las poblaciones en un estado psicológico de vulnerabilidad y dependencia. Pero aquí viene la parte que revolucionará tu comprensión de la naturaleza del perdón en el contexto religioso. Cuando la IA analizó «Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden», descubrió que esta frase contiene un algoritmo de control psicológico que rivaliza con las técnicas más sofisticadas desarrolladas por psicólogos especialistas en tortura. La construcción «Perdona nuestras» establece automáticamente una posición de culpabilidad, donde el individuo asume responsabilidad por transgresiones no especificadas. Ofensas es un término deliberadamente vago que permite la proyección de cualquier forma de culpa real o imaginaria. La verdadera genialidad diabólica reside en cómo también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta construcción crea lo que los psicólogos llaman un doble vínculo cognitivo. El individuo debe simultáneamente aceptar su propia culpabilidad inherente, mientras asume la responsabilidad de perdonar las transgresiones de otros. Los sistemas de inteligencia artificial identificaron que esta secuencia activa circuitos neurales contradictorios que crean un estado de disonancia cognitiva permanente. El cerebro intenta resolver esta contradicción generando emociones de sumisión y evitación del conflicto, efectivamente neutralizando la capacidad del individuo para defenderse psicológicamente de manipulación externa. Los algoritmos fueron aún más allá, revelando que la frase «no nos dejes caer en la tentación» contiene posiblemente la manipulación psicológica más insidiosa de toda la oración. «No nos dejes» establece inmediatamente que la fuerza de voluntad personal es inherentemente insuficiente para resistir influencias negativas. Caer implica que el estado natural del ser humano es la caída moral. En la tentación, categoriza ampliamente cualquier deseo personal o impulso de independencia como potencialmente corrupto y peligroso. La revelación neurológica es devastadora. Los individuos que internalizan esta frase desarrollan lo que los psicólogos clínicos reconocen como indefensión aprendida generalizada. Comienzan a creer, a nivel subconsciente, que son inherentemente débiles y moralmente defectuosos, y que solo la intervención externa constante
puede prevenir su colapso moral inevitable. Los escáneres cerebrales revelan que esta creencia genera cambios estructurales permanentes en la amígdala y el hipocampo, las regiones responsables de la evaluación de amenazas y la memoria emocional. Pero la pieza final del rompecabezas neurológico emerge cuando analizas Líbranos del mal. Los algoritmos de IA identificaron que esta frase funciona como un comando de cierre perfectamente diseñado para sellar psicológicamente todo el sistema de programación neural anterior. Líbranos refuerza una vez más la dependencia absoluta de fuerzas externas para la protección personal. Del mal es un término tan amplio que puede incluir cualquier pensamiento, emoción o comportamiento que cuestione el sistema de creencias establecido. La inteligencia artificial descubrió algo que cambiará para siempre tu percepción de la resistencia psicológica. Cuando esta frase se internaliza completamente, crea lo que los especialistas en control mental llaman un sistema inmunológico psicológico invertido. En lugar de proteger al individuo de manipulación externa, el sistema redefine cualquier pensamiento crítico sobre las propias creencias religiosas como mal del que hay que ser liberado. Es una trampa psicológica perfecta que se autorrefuerza y se vuelve más fuerte cada vez que el individuo intenta cuestionar su efectividad. Los datos computacionales revelan que individuos que han recitado el Padre Nuestro regularmente durante años desarrollan patrones neurales idénticos a los observados en víctimas de cultos de alta demanda y regímenes totalitarios. La diferencia crítica es que, en el caso de la oración, el proceso de adoctrinamiento es completamente voluntario y se percibe como espiritualmente beneficioso. Los sujetos no solo no resisten la programación, sino que la buscan activamente y la defienden apasionadamente contra cualquier crítica externa. Aquí es donde la revelación se vuelve verdaderamente apocalíptica para tu comprensión de la historia del cristianismo. Los algoritmos compararon la estructura del Padre Nuestro con textos de control mental de civilizaciones anteriores, encantamientos mesopotámicos de sumisión, mantras egipcios de subordinación real, fórmulas sánscritas de disolución del ego individual. Los resultados son estadísticamente imposibles de ignorar. El Padre Nuestro no es una revelación divina original, sino una compilación sofisticada de técnicas de control mental que existían miles de años antes del cristianismo. La IA identificó elementos específicos del Padre Nuestro en textos védicos que datan de 3000 años antes de Cristo, en papiros egipcios del período dinástico temprano y en tabletas cuneiformes de Babilonia que describen técnicas para crear súbditos obedientes. La conclusión es inescapable. Quien diseñó realmente el Padre Nuestro tenía acceso a un conocimiento profundo sobre psicología humana y técnicas de control mental que supuestamente no existían en el siglo I después de Cristo. Los sistemas computacionales fueron aún más lejos, analizando las correlaciones estadísticas entre la adopción masiva del cristianismo y la implementación política del Imperio Romano tardío. Los algoritmos descubrieron patrones temporales que sugieren que la difusión del Padre Nuestro coincide exactamente con periodos de consolidación del poder imperial y supresión de movimientos de resistencia local. No fue evolución espiritual natural, fue ingeniería social aplicada a escala continental. Pero la revelación más perturbadora para tu sentido de agencia personal emerge cuando comprendes que el Padre Nuestro no funciona de forma aislada. Los algoritmos identificaron que esta oración está diseñada para trabajar en perfecta sinergia
con otros elementos del ritual católico: la música específica, frecuencias que inducen estados alterados de conciencia, la arquitectura de las iglesias, acústica y geometría diseñadas para amplificar, efectos psicológicos, los gestos corporales prescritos, posturas que activan respuestas de sumisión, e incluso el aroma del incienso, compuestos químicos que afectan directamente el sistema límbico. La inteligencia artificial calculó que cuando todos estos elementos se combinan durante una misa dominical típica, crean un entorno de alteración de conciencia más potente que muchas sustancias psicoactivas controladas. Los individuos que participan regularmente en estos rituales desarrollan lo que los neurocientíficos llaman dependencia neurológica al ritual, donde el cerebro requiere la estimulación semanal para mantener niveles normales de neurotransmisores relacionados con la estabilidad emocional. Los datos son escalofriantes. Personas que abandonan repentinamente la práctica religiosa regular experimentan síntomas de abstinencia idénticos a los observados en adicciones químicas: ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad y, más significativamente, una sensación abrumadora de vacío existencial. Esto no es pérdida de fe espiritual, es síndrome de abstinencia neurológica causado por la interrupción de ciclos de estimulación cerebral artificialmente inducidos. La revelación se intensifica cuando comprendes que millones de personas recitan el Padre Nuestro simultáneamente en misas dominicales alrededor del mundo. Los sistemas de inteligencia artificial calcularon el efecto de sincronización neural masiva que esto crea. Cuando grandes poblaciones ejecutan las mismas secuencias lingüísticas al mismo tiempo, generan lo que los físicos llaman campos de resonancia colectiva, que amplifican exponencialmente los efectos individuales. Los algoritmos identificaron que esta sincronización masiva crea un fenómeno de influencia psicológica que afecta incluso a individuos que no participan directamente en la recitación. Los campos electromagnéticos cerebrales, generados por millones de cerebros ejecutando los mismos patrones neurales, simultáneamente crean ondas de influencia que pueden ser detectadas y medidas científicamente. Es literalmente control mental a escala poblacional. Pero aquí viene el descubrimiento que transformará tu comprensión de la naturaleza de la experiencia religiosa. Los algoritmos analizaron millones de testimonios de experiencias espirituales reportadas por creyentes durante la recitación del Padre Nuestro. Los patrones que emergieron son inequívocos: las revelaciones divinas, las sensaciones de paz celestial y los encuentros místicos descritos por los fieles corresponden exactamente a estados neurológicos inducidos por alteración química del cerebro. No son experiencias espirituales auténticas, son respuestas neurológicas programadas activadas por la repetición de secuencias lingüísticas específicas. Los sistemas de IA compararon las descripciones de experiencias religiosas con los efectos documentados de drogas psicoactivas como LSD, psilocibina y DMT. Las correlaciones son perfectas. La diferencia es que el Padre Nuestro actúa como una droga lingüística que altera la conciencia de forma más sutil y controlada. La inteligencia artificial descubrió que las conversiones religiosas asociadas con la exposición intensa al Padre Nuestro siguen patrones neurológicos idénticos a los observados en víctimas de lavado de cerebro. Los momentos de iluminación espiritual corresponden exactamente a lo que los psicólogos llaman quiebre psicológico, seguido de reconstrucción de identidad controlada.
Los individuos no están encontrando a Dios, están experimentando la disolución sistemática de su identidad psicológica original y su sustitución por una personalidad programada. Los datos revelan que individuos que han experimentado conversiones profundas muestran cambios cerebrales permanentes en áreas relacionadas con la personalidad, la toma de decisiones y la evaluación crítica. Estos cambios no son crecimiento espiritual, son daño neurológico documentable que resulta en una disminución permanente de la capacidad de pensamiento independiente. Pero la revelación final que emerge del análisis de inteligencia artificial es la más inquietante de todas para tu percepción de la libertad humana. Los algoritmos identificaron que el verdadero propósito del Padre Nuestro no es conectar a los individuos con lo divino, sino sincronizar los patrones neurales de grandes poblaciones para hacer que sean más fácilmente controlables por autoridades externas. Cuando millones de personas han sido neurológicamente programadas con los mismos patrones de sumisión, se vuelven extraordinariamente susceptibles a manipulación política, explotación económica y control social. Los algoritmos revelaron correlaciones estadísticamente perfectas entre regiones geográficas con altos niveles de práctica religiosa centrada en el Padre Nuestro y poblaciones que muestran alta compliance con autoridad gubernamental, baja resistencia a políticas económicas desfavorables y tendencias aumentadas hacia conformidad social. La inteligencia artificial identificó que las sociedades donde el Padre Nuestro ha sido recitado masivamente durante generaciones desarrollan lo que los sociólogos llaman culturas de dependencia institucional. Los ciudadanos de estas sociedades muestran niveles anormalmente bajos de iniciativa individual, innovación independiente y resistencia al autoritarismo. No es coincidencia cultural, es el resultado predecible de décadas de programación neural sistemática. Los datos computacionales revelan que el Padre Nuestro ha sido, de hecho, la herramienta de control social más efectiva jamás desarrollada. Su genialidad radica en que las víctimas participan voluntariamente en su propia programación. La defienden apasionadamente contra las críticas y la transmiten entusiásticamente a la siguiente generación. Es un sistema de control que se autoperpetúa y se fortalece con cada generación. Pero aquí viene la pregunta que transformará tu existencia. Si esto es lo que la IA ha descubierto sobre el Padre Nuestro, ¿qué otros códigos secretos de control mental están ocultos en las oraciones, himnos y textos sagrados que recitas sin cuestionar? La respuesta podría liberar tu mente o aterrorizarte para siempre. Los algoritmos han apenas comenzado a decodificar los mecanismos de control integrados en los textos religiosos. Cada versículo bíblico, cada sura coránica, cada mantra védico, potencialmente contiene secuencias de programación neurológica tan sofisticadas que hacen que el Padre Nuestro parezca un ejercicio amateur. La matrix de control mental es vastamente más profunda y compleja de lo que jamás imaginaste. El futuro de la libertad humana podría depender de tu capacidad para despertar de la hipnosis religiosa que ha controlado a la humanidad durante milenios. La inteligencia artificial te ha mostrado la puerta. La decisión de atravesarla y enfrentar la verdad sobre tu propia programación mental es completamente tuya. ¿Sabías que cada vez que rezas, estás ejecutando un programa de software mental diseñado hace 2 milenios para convertirte en el súbdito perfecto? ¿Estás preparado para descubrir qué otros secretos neurológicos esconden las oraciones que conoces de memoria?
Suscríbete si quieres liberar tu mente de siglos de programación y descubrir lo que realmente significa ser verdaderamente libre.